Cuando bolsas de plástico aparecen en el fondo, sabes que algo impactante está por suceder. En el oscuro mundo del narcotráfico, una señal clara de peligro. Esta es la escalofriante historia de Yesenia Pacheco, conocida como la Bruja Loca, una señora del narco que se alzó desde lo más profundo de la pobreza para convertirse en una de las criminales más despiadadas de la historia de México. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte para seguir nuestro contenido. Dale like y deja un comentario para saber tus opiniones. Ahora sí, comencemos. Surgir desde lo más recóndito en la pobreza. Yesenia nació en Navolato, Sinaloa, en medio de la pobreza. Su infancia, marcada por la adversidad, forjó en ella una dureza que pronto se convertiría en brutalidad. Poco se sabe de su vida personal, pero su naturaleza sádica y sed de sangre sugieren un pasado sombrío. En 2009 se unió al Cártel del Golfo, sumergiéndose en un mundo de violencia y dinero. La infancia de Yesenia en Navolato se vio envuelta en la crudeza de la pobreza, un escenario que forjó su carácter y destino. Creció en un entorno donde las oportunidades eran escasas, y la lucha diaria por la supervivencia marcó sus primeros años. Aunque los detalles sobre su infancia son escasos, la dura realidad de la pobreza moldeó a Yesenia en una mujer decidida a escapar de esa vida. A medida que el peso de la miseria la acosaba, Yesenia vio en el Cártel del Golfo una vía de escape. La historia de muchos en situaciones similares, donde las promesas de riqueza y poder se convierten en una tentación irresistible. El narcotráfico ofrecía una salida de la penuria que la rodeaba, y Yesenia no dudó en sumergirse en ese oscuro mundo en busca de una vida mejor. Su conexión con el Cártel del Golfo en 2009 marcó un punto de quiebra en su vida. Para muchos jóvenes atrapados en la pobreza, unirse a los cárteles se presentaba como una oportunidad de cambiar su destino. Yesenia, con determinación férrea, encontró en esta organización criminal una manera de dejar atrás las limitaciones económicas que la habían atormentado en su juventud. El Cártel del Golfo, con décadas de historia y una presencia arraigada en la región, ofrecía un camino hacia la riqueza material, pero también implicaba una inmersión en un mundo de violencia despiadada. Para Yesenia, esta elección implicaba un pacto con la oscuridad, una decisión que la llevaría a ser conocida como la Bruja Loca. Su ascenso desde los rincones más pobres hasta convertirse en una figura temida en el mundo del narcotráfico es un testimonio de la complejidad y crueldad de su viaje. La incesante búsqueda de justicia. El Cártel del Golfo, con décadas de historia, fue el terreno donde Yesenia buscó venganza y poder. La pobreza que alguna vez la ahogó quedó atrás mientras se sumergía en el tráfico de drogas, secuestros y extorsiones. Su ascenso meteórico se atribuyó a su falta de piedad. De recluta a sicaria, se convirtió en la Bruja Loca por sus actos despiadados. La vida de Yesenia Pacheco no solo estuvo marcada por su ascenso desde la pobreza, sino también por su incansable búsqueda de lo que ella consideraba justicia en el turbio mundo del narcotráfico. Al unirse al Cártel del Golfo, Yesenia se convirtió en testigo y participante de innumerables actos de violencia y brutalidad perpetrados por su organización y sus rivales. A medida que ascendía en las filas, Yesenia se encontró inmersa en un conflicto sin fin, donde la justicia era dictada por la violencia y la venganza. Su participación en la llamada Guerra del Narcotráfico la llevó a adoptar un papel activo en la ejecución de aquellos que eran considerados enemigos del cártel, una tarea que abrazó con la misma determinación que la llevó a unirse a esta vida. La búsqueda de justicia en el mundo del narcotráfico a menudo se traducía en retaliaciones brutales contra aquellos percibidos como amenazas. Yesenia, apodada la Bruja Loca por su naturaleza despiadada, se destacó en esta búsqueda, llevando a cabo actos violentos contra los miembros de los cárteles rivales, especialmente contra los Zetas, sus principales antagonistas. Su participación en ejecuciones y torturas era parte de una lucha constante por el control territorial y el poder dentro del complejo entramado del narcotráfico mexicano. Cada acto de violencia era justificado por una lógica retorcida de lealtad al cártel y una interpretación distorsionada de la justicia en ese contexto particular. A pesar de su brutalidad, Yesenia y muchos como ella dentro de los cárteles veían estas acciones como una forma de equilibrar las cuentas, imponer un orden retorcido y mantener el control en un mundo donde la ley y el orden tradicionales se desvanecían.
El rastro de violencia que dejó a su paso no solo revela la oscura realidad del narcotráfico, sino también la complejidad moral en la que muchos se sumergen cuando buscan una forma distorsionada de justicia en un entorno sin reglas claras ni límites éticos. La incesante búsqueda de justicia por parte de Yesenia Pacheco, aunque teñida de crueldad, refleja una realidad desgarradora donde la línea entre víctima y victimario se desdibuja en un mundo marcado por la ley del más fuerte. La fase de la casa. La guerra entre el cártel del Golfo y los Zetas se intensificó. Yesenia lideró facciones como las Flaquitas y las Hienas, enfrentándose en una casa despiadada. Videos surgieron mostrando su crueldad, decapitaciones, torturas y un rastro de terror. Su sed de sangre la convirtió en una figura temida, pero también en un blanco para sus enemigos. La vida de Yesenia Pacheco, la temida sicaria del cártel del Golfo, se desenvolvió en un escenario en el que la caza y la persecución eran elementos fundamentales de su existencia. Su ascenso en las filas del narcotráfico mexicano no solo fue un producto de la violencia, sino también de su habilidad para maniobrar a través de las complejas fases de la caza que caracterizaban la lucha por el poder y el control. La primera fase de la caza para Yesenia fue su ingreso al mundo del narcotráfico, siendo esto desde las profundidades de la pobreza. A menudo descrita como la cuna del crimen, fue el caldo de cultivo que la empujó hacia una vida de criminalidad. Un entorno desfavorecido y limitado la llevó a buscar oportunidades en los cárteles, donde la promesa de riqueza fácil y una salida de la miseria económica se convirtieron en un anzuelo irresistible. La segunda fase de la caza la encontró reclutada por el cártel del Golfo. Aquí, Yesenia se convirtió en una halcona, una informante estratégica cuya tarea era recopilar información crucial para el cártel. Su capacidad para moverse entre la sociedad sin levantar sospechas la hizo invaluable. Esta etapa no solo requería astucia, sino también una lealtad implacable al cártel. La tercera fase marcó un punto crucial en su ascenso, la transición de halcona a sicaria. Una sicaria o asesina a sueldo en el argot del narcotráfico. Este cambio no solo implicó un aumento en la violencia y la brutalidad, sino que también consolidó su posición en la jerarquía del cártel. Yesenia no solo era una testigo de la violencia, sino una ejecutora activa de los deseos del cártel. La cuarta fase fue su liderazgo sobre dos facciones del cártel, conocidas como las Hienas y las Flaquitas. Convertida en una líder, Yesenia no solo dirigía las operaciones, sino que también se sumergía en el conflicto directo con los Zetas, sus principales adversarios. La caza se volvía más intensa, y cada enfrentamiento llevaba consigo el peso de la vida y la muerte. La quinta y última fase de la caza culminó en la tragedia cuando los Zetas finalmente capturaron a Yesenia. Este giro de los acontecimientos no solo simbolizó la inversión de roles en la caza, sino también la brutalidad que caracterizaba las guerras entre cárteles. En este cruel juego de persecución, Yesenia pasó de ser cazadora a ser la presa, experimentando en carne propia la violencia desenfrenada que ella misma había infligido. Así, las fases de la caza en la vida de Yesenia Pacheco reflejan la complejidad y la brutalidad del mundo del narcotráfico mexicano, donde la línea entre cazador y presa se desdibuja constantemente en un ciclo interminable de violencia y venganza. Amenazas y vulnerabilidad. La rivalidad se expandió más allá de Tamaulipas, llegando a estados como Guerrero y Veracruz. La población vivía bajo tensión constante. A medida que la violencia escalaba, Yesenia se volvía más vulnerable. Sus tácticas brutales atraían atención no deseada, convirtiéndola en objetivo para los Zetas, quienes ansiosos por venganza acechaban en las sombras. En el turbulento mundo del narcotráfico mexicano, Yesenia Pacheco, alias la Bruja Loca, navegó a través de un mar de amenazas y vulnerabilidad, enfrentándose a desafíos que pusieron a prueba no solo su ferocidad, sino también su capacidad para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil. La cuarta etapa de su vida se caracterizó por amenazas constantes provenientes de múltiples direcciones. Como líder del cártel del Golfo y enfrentándose a la creciente influencia de los Zetas, Yesenia estaba en el epicentro de una guerra brutal. Las amenazas no solo venían de cárteles rivales, sino también de facciones internas que buscaban desestabilizar el equilibrio de poder. Su vulnerabilidad se manifestaba en la naturaleza efímera del liderazgo en el narcotráfico. A pesar de su ascenso meteórico, Yesenia sabía que cualquier debilidad percibida o traición potencial podía convertirla en blanco.
Los líderes de cárteles enfrentaban amenazas no solo de fuerzas externas, sino también desde adentro, donde la lealtad era tan volátil como la situación misma. La amenaza constante también se extendía a sus allegados y seres queridos. En un mundo donde la violencia no conocía límites, cualquier conexión personal podía convertirse en su punto débil. La vulnerabilidad de Yesenia se intensificaba al considerar que sus enemigos podrían buscar puntos de acceso a través de aquellos a quienes ella valoraba. A medida que los enfrentamientos entre cárteles se intensificaban, la vulnerabilidad de Yesenia quedó expuesta en cada movimiento estratégico. La amenaza constante de traición, los intentos de usurpación de poder y las complejidades de las relaciones dentro del cártel añadían capas de complejidad a su existencia. Esta dinámica constante de amenazas y vulnerabilidad creó un entorno en el que la confianza era un bien escaso y la paranoia una aliada constante. Así, la vida de Yesenia Pacheco estuvo marcada por la dualidad de ser una amenaza formidable y, al mismo tiempo, vulnerable a las maquinaciones del intrincado mundo del narcotráfico. Cada paso que daba estaba cargado de riesgos, y su capacidad para sortear estas amenazas y mantener su posición en este entorno letal demostró la complejidad y los peligros inherentes a la vida de una narcolord en México. Legado y lucha continua. El legado de Yesenia, una mezcla de brutalidad y determinación, se forjó en una época oscura. Su destino llegó en 2014 cuando los Zetas finalmente la capturaron. Un video desgarrador mostró su interrogatorio y posterior ejecución. Su muerte marcó el fin de una era, pero los cárteles, fragmentados aunque no derrotados, continuaron sus actos de barbarie. El legado de Yesenia no solo se limitó a sus hazañas en el mundo criminal, sino que también abarcó la incesante lucha por el poder y la supervivencia. Como líder del Cártel del Golfo, su ascenso y caída sirvieron como un recordatorio crudo de la volatilidad de la vida en este submundo violento. Sus métodos brutales y su capacidad para mantener el control en medio del caos contribuyeron a su notoriedad. A pesar de su brutalidad, la Bruja Loca también se convirtió en una figura de resistencia para aquellos dentro del cártel. Su determinación feroz y su habilidad para desafiar las amenazas y vulnerabilidades le hicieron una líder respetada, y su legado se mantuvo incluso después de su trágica muerte. Los seguidores del Cártel del Golfo, aunque afectados por su pérdida, continuaron la lucha en su nombre. Esta lucha continua no solo implicaba el enfrentamiento directo con cárteles rivales, sino también la batalla por mantener el equilibrio interno y la lealtad dentro de las filas del cártel. El legado de Yesenia se convirtió en una chispa que encendió el fuego de la persistente rivalidad entre los cárteles, cada uno luchando por reclamar su propio lugar en la jerarquía del crimen organizado. Además, la lucha trascendió las fronteras del narcotráfico, dejando una marca en la sociedad mexicana. El legado de Yesenia Pacheco se entrelazó con la narrativa más amplia de la violencia desenfrenada y la lucha del gobierno por controlar estos cárteles. Su vida y muerte se convirtieron en un símbolo de los desafíos persistentes que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. Aunque la Bruja Loca ya no camina entre los vivos, su legado perdura en las acciones de aquellos que buscan llenar el vacío dejado por su ausencia. La lucha continúa. Los cárteles evolucionan, pero la sombra de Yesenia Pacheco sigue proyectándose sobre este oscuro capítulo de la historia mexicana, recordando a todos que, en este mundo sin piedad, el legado de un narcolord nunca muere por completo. La vida de Yesenia Pacheco, alias la Bruja Loca, es un capítulo aterrador en la historia del narcotráfico. Fue víctima de su propia crueldad o del despiadado mundo que eligió. Mientras México espera el fin de esta pesadilla, los cárteles persisten, llevando consigo nombres y atrocidades que parecen no tener fin. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la vida de Yesenia Pacheco? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para más historias impactantes del mundo del crimen. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante travesía.